Mis hijos organizaron una cena familiar en el restaurante más prestigioso de la ciudad, pero al llegar me encontré sin reservación. Mi nuera Cecilia esbozó una sonrisa desdeñosa y sugirió que quizás un establecimiento más modesto sería más apropiado para mí. Comencé a reír una risa que emanaba desde lo más profundo de mi corazón lastimado. Los presentes me observaron como si hubiera perdido el juicio. Sin inmutarme, me dirigí al propietario y solicité la mejor mesa disponible. Sus ojos brillaron al reconocerme. Elías, mi socio y confidente durante 15 años, se aproximó de inmediato. Mis hijos ignoraban que ese elegante restaurante, donde acababan de avergonzarme, era de mi propiedad, que cada platillo servido, cada copa de vino degustada, cada peso gastado, terminaba directamente en mi cuenta. Soy Teresa, tengo 69 años, y acabo de descubrir la verdadera naturaleza de los hijos por quienes entregué mi existencia. Enviudé a los 30 años con 3 pequeños, Diego, Martín y mi adorada Elena, quien falleció de neumonía porque carecía de recursos para un hospital privado. Desde entonces juré que mis hijos jamás conocerían la escasez. Me desempeñé como empleada doméstica durante 4 décadas, 40 largos años, lavando, planchando, aseando hogares ajenos, mientras mis manos se resquebrajaban y mi espalda se encorvaba. 40 años despertando al amanecer para prepararles el desayuno antes de partir al trabajo. Mientras otras madres acompañaban a sus hijos al parque, yo limpiaba baños ajenos. Mientras ellas disfrutaban vacaciones en familia, yo trabajaba horas extras los fines de semana para costear sus excursiones escolares. Les financié educación privada a ambos. Diego cursó administración de empresas, Martín ingeniería. Les obsequié sus primeros vehículos. Les proporcioné el anticipo para sus apartamentos. Costeé bodas espléndidas. Les brindé la vida que nunca tuve, la existencia que anhelé, pero sacrifiqué por ellos. Diego se graduó y obtuvo empleo en una prestigiosa institución bancaria. Se casó con Cecilia, una mujer distante, que desde el principio me percibió como una amenaza, como si fuera a arrebatarle algo que consideraba propio. Martín siguió el ejemplo de su hermana que no. Siempre fue el más inseguro, eternamente necesitando que otros decidieran por él. Hace medio año me retiré oficialmente, aunque la realidad es que desde hace 15 años mi sustento ya no dependía únicamente de mi trabajo como empleada doméstica. Pero eso es algo que ellos desconocen. Es un secreto que guardo celosamente. Me conviene que me vean como una anciana sin recursos y vulnerable. Es la mejor manera de conocer la verdadera naturaleza de las personas cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Cecilia me contactó el martes anterior con ese tono meloso y artificial que emplea cuando quiere conseguir algo. Teresa, querida suegra, estamos organizando una cena para celebrar el nuevo puesto de Diego en el banco. Será en la terraza, ya sabes dónde. El sábado aquí a las 8. Por supuesto que conocía el lugar mucho mejor de lo que ella podría sospechar. Arribé a tiempo, como es mi costumbre, vestida con mi mejor atuendo, que para ellos seguía siendo ropa de sirvienta. Me aproximé a la mesa donde estaba reunida la familia. Diego, Cecilia, Martín y su pareja Estela. Las 5 sillas estaban ocupadas sin dejar espacio adicional. Disculpen, comenté, parece que falta un asiento. Diego apartó la mirada de su copa y me observó con esa expresión que había aprendido a identificar perfectamente. Esa combinación de molestia y pena que siempre manifestaba cuando yo estaba presente ante sus amistades o compañeros. Mamá, pronunció, creímos que sería mejor si cenas en otro sitio. Este restaurante es bastante selecto, no queremos que te sientas fuera de lugar. Cecilia la sintió con una sonrisa vacía.
Así es, Teresa, quizás un lugar más económico sería más adecuado para ti. Algo más, acorde a tus posibilidades. Sus palabras me hirieron profundamente. Martín permaneció callado, evitando mirarme. Cobarde como siempre. Estela parecía incómoda, pero tampoco se atrevió a contradecir a Cecilia. Los demás invitados agacharon la cabeza avergonzados por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. En ese momento comencé a reír una risa que comenzó suave y fue creciendo, haciéndose más intensa y profunda, hasta que todo el restaurante quedó en completo silencio observándome. Diego me miraba con una mezcla de desconcierto y terror, como si de pronto hubiera comprendido que algo no marchaba según lo planeado. Cecilia arrugaba el entrecejo, visiblemente irritada, porque su intento de humillarme estaba fracasando estrepitosamente. Me dirigí con paso firme hacia la recepción, donde Elías me aguardaba con esa sonrisa profesional que conocía perfectamente. Disculpe, pronuncié elevando mi voz para que todos pudieran oírme. Quisiera la mesa principal, la que está en el centro del salón. Elías asintió sin dudar. Por supuesto, señora Teresa, su mesa de siempre está preparada. El silencio que siguió fue absoluto. Observé cómo los ojos de Diego se dilataban con sorpresa, cómo Cecilia perdía todo el color de su rostro, cómo Martín dejaba caer su cubierto al suelo, porque ellos ignoraban, jamás se molestaron en averiguar que Teresa, la simple empleada doméstica, guardaba secretos capaces de destruir su mundo de falsedades y pretensiones. Hace 15 años, mientras ellos se dedicaban a construir sus vidas perfectas con el dinero que yo les proporcionaba, comencé a invertir mis ahorros. No en cualquier cosa. Invertí en propiedades, en negocios, en establecimientos como este restaurante exclusivo, donde acababan de sugerir que no encajaba. Pero eso lo dejaremos para después. Primero necesitan comprender quiénes son verdaderamente estas personas que llamo mis hijos. Diego, mi primogénito, aquel que sostuve en mis brazos durante noches enteras de fiebre, cuando no podía permitirme un médico particular. El mismo que ahora viste trajes carísimos y se avergüenza de presentarme ante sus compañeros del banco. Cecilia, su esposa, proviene de una familia de clase media que siempre se consideró superior. Al casarse con Diego creyó haber encontrado su boleto dorado, un hombre exitoso con una carrera prometedora con propiedades. Lo que ella desconocía es que todo lo que Diego poseía se lo había proporcionado su madre empleada doméstica. Yo pagué la entrada de su apartamento. Yo financié su primer automóvil. Pagué cada centavo de su luna de miel por Europa. Y Martín, mi pequeño, el más vulnerable, aquel que derramaba lágrimas cuando me retrasaba en regresar del trabajo. Ahora, a sus 35 años, es incapaz de tomar una decisión sin la aprobación de su hermano mayor. Su prometida Estela, aunque dulce por naturaleza, carece de carácter. No posee la fortaleza necesaria para enfrentarse a Cecilia cuando ésta decide menospreciar a su suegra. Durante años representé el papel de la abuela ideal para sus futuros nietos, aquella que cuidaría sin cobrar, la que prepararía festines dominicales, la que estaría incondicional ante cualquier necesidad. Sin embargo, tras mi jubilación, cuando según su perspectiva dejé de generar ingresos, me transformé en una carga, en una vergüenza que debían ocultar. La semana anterior, Diego apareció en mi apartamento. Mamá pronunció Cecilia y yo hemos estado conversando. Pensamos que te beneficiaría mudarte a un espacio más reducido, algo más accesible. Podríamos ayudarte a localizar una residencia para mayores que sea adecuada pero que no resulte tan onerosa. Una residencia para ancianos. Tras 4 décadas de sacrificios, después de entregarles todo lo que poseía y lo que no pretendían recluirme en un asilo para continuar sus vidas,
sin el obstáculo de una madre que ya no le resultaba útil. Martín predeciblemente respaldó la idea. Es lo más conveniente para ti, mamá. Estarás rodeada de personas de tu edad. Tendrás actividades. No permanecerás sola en ese apartamento tan espacioso. Lo que callaba era que mi hogar, que ellos juzgaban excesivamente grande, para mí, era el mismo donde los crié, donde pasé incontables noches en vela durante sus enfermedades, donde derramé lágrimas silenciosas tras jornadas laborales de 16 horas. Esa noche tras su partida me senté en mi cocina y tomé una resolución. Si deseaban tratarme como una extraña, como si no hubiera consagrado mi existencia entera a ellos, entonces era momento de que conocieran a la auténtica Teresa, no a la sumisa empleada doméstica que habían dado por sentada durante décadas, sino a la mujer que había edificado un imperio en secreto, mientras ellos la consideraban una anciana indefensa y desamparada. Porque verán, queridos hijos, mientras ustedes dilapidaban el dinero que les proporcionaba yo, invertía estratégicamente el resto. Mientras ustedes construían una vida de apariencias y superficialidad, yo edificaba silenciosamente mi futuro. Un futuro que incluía ser la propietaria de diversos establecimientos en la ciudad, incluyendo este mismo restaurante donde acababan de intentar humillarme. La expresión atónita en el rostro de Diego cuando Elías me escoltó personalmente a la mesa principal quedará grabada en mi memoria para siempre. Sus ojos saltaban nerviosamente entre el gerente y yo, como quien intenta descifrar un enigma incomprensible. Cecilia, por su parte, había perdido toda su altivez observándome ahora, con una mezcla de desconcierto y temor evidente. Me acomodé en la mesa más prestigiosa del establecimiento, aquella tradicionalmente reservada para personalidades distinguidas. Elías hizo un gesto sutil y 3 camareros aparecieron instantáneamente. «La carta de vinos premium, doña Teresa», consultó con esa deferencia característica reservada para los propietarios. «Por supuesto, Elías, y por favor envíen una botella del Chateau Margaux 2010 a aquella mesa cortesía de la casa». Indiqué señalando donde mis hijos permanecían sentados, sus rostros ahora reflejando un terror indisimulado. Diego se aproximó a mi mesa con pasos inseguros. «Mamá», murmuró, «¿qué está sucediendo? ¿Por qué te tratan con tanta familiaridad? ¿Por qué actúan como si fueras la propietaria?» Completé su frase con una sonrisa tranquila. «Porque efectivamente lo soy, Diego. Soy la accionista principal de este establecimiento desde hace 15 años. Cada celebración que han tenido aquí, cada ascenso, cada aniversario, cada éxito profesional, han estado contribuyendo a mi patrimonio. Cada botella de vino degustada, cada platillo gourmet saboreado, ha incrementado mi cuenta bancaria». El semblante de Diego se desmoronó completamente. «Imposible», balbuceó. Trabajas limpiando casas. No podrías costear algo así». «Ah, querido hijo», respondí, «ese es precisamente tu primer error. Asumir que por limpiar hogares ajenos era indigente. Asumir que por sacrificarme por ustedes carecía de inteligencia». Cecilia se aproximó titubeante, evidentemente impactada por la revelación. «Pero, Teresa, ¿cómo es posible que tengas los recursos para adquirir un establecimiento de esta categoría? ¿De dónde proviene semejante capital?» Su tono antes arrogante ahora se percibía diminuto y temeroso. «La explicación es sencilla, estimada nuera. Mientras tú derrochabas el dinero que le entregaba a tu marido, yo economizaba meticulosamente cada peso sobrante.
Mientras ustedes disfrutaban de una vida ostentosa creyéndola un derecho innato, yo diversificaba mis inversiones en bienes raíces, emprendimientos y en un futuro que ustedes consideraban inexistente para mí. Sin embargo, esto no concluye aquí. No, esto es apenas el comienzo. Porque deben saber, durante estas décadas, no he sido simplemente una empleada doméstica. He sido una testigo silenciosa. He observado sus comportamientos cuando creen necesitar algo de mí. Y también cuando consideran que ya no les soy útil. Hace 3 meses perdí mi empleo de limpieza en la oficina debido a la quiebra de la empresa. Mantuve silencio intencionalmente para evaluar sus reacciones naturales. Quería comprobar si me ofrecerían apoyo, si mostrarían preocupación por mi bienestar, si al menos indagarían sobre mi subsistencia. En lugar de ello, aprovecharon lo que interpretaron como mi momento de vulnerabilidad para intentar excluirme. Pero... ¿recuerdas nuestra conversación de la semana anterior? Me sugeriste una residencia para mayores. Argumentaste que sería beneficioso estar rodeada de personas de mi edad. Lo que verdaderamente intentabas comunicar era tu deseo de eliminarme de tu vida al considerarme ya inservible. Martín finalmente reunió el valor para acercarse a nuestra mesa. «Mamá», tartamudeó, «nosotros no pretendíamos... ¿Pensamos que sería lo mejor para ti?» Lo interrumpí con una mirada gélida. Martín, querido, durante 4 décadas he sabido perfectamente qué era lo mejor para mí. Trabajar incansablemente hasta el agotamiento para proporcionarles todo lo que anhelaban. Renunciar a mis propios sueños para que ustedes pudieran perseguir los suyos sin límites. Pero, aparentemente, cuando se trata de tomar decisiones sobre mi propia existencia, de repente me consideran demasiado senil para discernir lo que me beneficia. Elías se aproximó discretamente y susurró en mi oído. «Señora Teresa, hay varios periodistas esperando en la entrada. Parece que alguien les informó sobre su presencia aquí». «Excelente», le respondí en voz baja. «Que ingresen. Es momento de que toda la ciudad descubra la verdadera identidad de Teresa, la supuesta simple empleada doméstica». Los ojos de Cecilia se inundaron con lágrimas de terror absoluto. «Teresa, te lo suplico», imploró, «no conviertas esto en un espectáculo público. Diego podría perder su posición en el banco si aparece en los medios que... ¿Qué, Cecilia?» Que humilló públicamente a su propia madre, que intentó expulsarla de un establecimiento que le pertenecía, que la trató como una indigente después de que ella financió toda su formación académica y su lujoso estilo de vida. Pero mantén la calma, querida nuera. Esto es solo el comienzo, porque resulta que la terraza no es mi única inversión. Poseo otros negocios, propiedades adicionales, sorpresas que ni siquiera pueden imaginar. Y ahora que han revelado su verdadera naturaleza, ahora que han manifestado lo que realmente piensan de mí, es momento de que enfrenten las consecuencias de menospreciar a la mujer que les dio la existencia. Los periodistas irrumpieron en el restaurante como una oleada incontenible. Cámaras, destellos, micrófonos apuntando hacia nuestra ubicación. Diego intentó ocultarse tras su servilleta, pero era demasiado tarde. Cecilia ocultó su rostro entre sus manos, murmurando desesperadamente sobre la destrucción de su reputación social. Martín permaneció inmóvil como siempre hacía ante las situaciones complicadas. «Señora Teresa», exclamó una reportera, ¿es verdad que usted es la propietaria de la terraza y otros establecimientos exclusivos de la ciudad? Me incorporé con la dignidad que había sido suprimida durante décadas de silenciosas humillaciones. Efectivamente,
Soy la accionista principal de este restaurante desde hace 15 años. También poseo participaciones en otros negocios que mis hijos nunca supieron que existían. Pero eso no es lo más revelador de esta situación, añadió otra periodista. Nos han comunicado que hace apenas unos momentos sus propios hijos intentaron expulsarla del restaurante, argumentando que no era apropiada para un establecimiento tan selecto. Mi sonrisa se ensanchó. Precisamente, mis hijos, por quienes dediqué 4 décadas de mi existencia, creyeron tener la autoridad para avergonzarme públicamente en mi propio establecimiento. Las cámaras giraron instantáneamente hacia Diego y Cecilia. Señor, ¿puede confirmar si intentó expulsar a su madre del restaurante? Interrogaron a Diego. Su rostro estaba completamente enrojecido, evidenciando una combinación de bochorno y pánico. Nosotros no estábamos al tanto. Fue un simple malentendido. No fue ningún malentendido. Intervine con voz serena pero contundente. Fue una humillación premeditada. Me sugirieron que buscara un lugar más económico, más acorde a mi condición. Me recomendaron McDonald's como una opción más apropiada para mi nivel social. Todo esto frente a otros clientes para maximizar mi vergüenza. La indignación era evidente entre los periodistas. Una reportera se dirigió específicamente a Cecilia. Señora, ¿cómo explica haber sugerido que su suegra, quien aparentemente financió el estilo de vida de su familia, debería comer en McDonald's en lugar de compartir una cena familiar? Cecilia balbuceó incoherentemente. Nosotros no pretendíamos ofender. Pensamos que estaría más a gusto. Sus justificaciones sonaban ridículas incluso para ella misma. La había observado emplear esa misma estrategia de manipulación emocional conmigo durante años, pero ante las cámaras quedaba expuesta su verdadera naturaleza. Una mujer despiadada y manipuladora. Pero aguarden, hay más, anuncié a los reporteros. Hace apenas 7 días estos mismos hijos que hoy me avergonzaron en público se presentaron en mi hogar para proponerme mudarme a una residencia de ancianos. Según su razonamiento, sería más beneficioso para mí estar rodeada de personas de mi edad que permanecer sola en un apartamento que consideraban demasiado espacioso para una simple empleada doméstica retirada. Las cámaras capturaron vívidamente el gesto de espanto en el semblante de Martín. «Mamá, por favor». «Lo son», contesté sin vacilación. «Son precisamente eso, criaturas que formé inadvertidamente al proporcionarles todo, sin inculcarles el valor del esfuerzo». «Señora Teresa», inquirió un periodista experimentado, «¿cuánto tiempo estuvo preparando esta revelación?» La pregunta provocó en mí una sonrisa cargada de amargura. No lo preparé. Durante años mantuve mis inversiones ocultas porque deseaba proteger a mis hijos de la envidia y las complicaciones que la riqueza puede generar. Quería que forjaran sus propias trayectorias basándose en sus capacidades, no en mi fortuna. Pero cuando perdí mi empleo hace 3 meses y decidí no informarles cuando observé sus reacciones al creerme vulnerable, cuando noté que su primera respuesta fue intentar apartarme en lugar de brindarme apoyo, comprendí que había educado a 2 desconocidos, 2 individuos que solo me valoraban por mis recursos, no por mi esencia. Diego intentó aproximarse probablemente para realizar algún tipo de gestión de crisis, pero Elía lo impidió sutilmente. El gerente había colaborado conmigo el tiempo suficiente para comprender que esta confrontación había aquí estado fermentando durante años y que no permitiría interrupciones. «Señora», interrogaron a Cecilia, ¿conocía usted sobre estas propiedades de inversiones de su suegra? ¿Por qué cree que nunca se lo mencionó?
Cecilia buscó auxilio mirando hacia Diego, pero él estaba demasiado concentrado en evadir las cámaras. Nosotros siempre creímos que Teresa era simplemente una empleada doméstica. Jamás nos reveló que poseía fortuna. Exactamente, confirmé. Nunca se lo revelé porque quería descubrir quiénes eran verdaderamente cuando pensaban que no tenía recursos para ofrecerles. Y ahora lo comprendo con claridad, ahora entiendo que ese supuesto amor filial no era más que una dependencia económica disfrazada de afecto. Un reportero novato alzó su micrófono. Señora Teresa, ¿qué sucederá ahora con sus vínculos familiares? Mi contestación fue contundente e irrevocable. No existe vínculo familiar alguno que preservar. Ellos tomaron su camino cuando decidieron humillarme ante todos. Yo estoy eligiendo el mío en este momento. Desde hoy Diego y Martín dejan de ser mis hijos, y Cecilia deja de pertenecer a mi familia. El mutismo que siguió fue absoluto. Las cámaras registraron con precisión el instante en que dos hombres maduros comprendieron que acababan de perder no solo a su madre, sino también el respaldo financiero oculto que había sostenido sus existencias por décadas. La noticia se propagó como fuego en cuestión de horas. Las grabaciones del enfrentamiento en el restaurante se multiplicaban en todas las plataformas sociales, con encabezados como «Trabajadora doméstica resulta ser millonaria tras sufrir humillación de sus hijos» y «La revancha magistral de una madre traicionada». Los comentarios eran implacables contra Diego y Cecilia. La sociedad estaba escandalizada por el nivel de crueldad mostrado hacia una madre que lo había sacrificado todo por sus hijos. La mañana siguiente, Diego recibió una llamada de su superior en el banco. La entidad no podía permitirse mantener empleados involucrados en escándalos públicos de maltrato familiar. Su reputación estaba irreparablemente dañada y su posición en la institución era insostenible. Lo suspendieron temporalmente mientras evaluaban su permanencia en la empresa. Cecilia enfrentó repercusiones más severas. Su entorno social elitista la rechazó por completo. Las esposas de los compañeros de Diego que antes la incluían en sus reuniones y eventos benéficos selectos, ahora la evitaban como si fuera tóxica. Su membresía del club de tenis fue cancelada y su nombre borrado de las listas de las galas benéficas más prestigiosas de la ciudad. Mientras tanto, yo me alojé en el hotel más exclusivo de la ciudad, el mismo donde años atrás limpiaba habitaciones como empleada doméstica. Ahora ocupaba la suite presidencial contemplando la ciudad desde el piso 30, trazando mis siguientes movimientos con la precisión de una estratega militar. Martín intentó contactarme incesantemente. Sus mensajes de voz eran lastimeros. «Mamá, te lo ruego, perdónanos. No éramos conscientes de nuestros actos. Podemos solucionar esto, somos familia». Pero la verdadera familia no humilla públicamente. La verdadera familia no abandona cuando considera que ya no eres provechosa. La verdadera familia no propone asilos de ancianos como remedio a su propia vergüenza. Mi abogado Ezequiel Morales se presentó en el hotel el martes por la mañana con una expresión de satisfacción. Teresa me comunicó: «He analizado toda la documentación que solicitaste. En efecto, tanto Diego como Martín figuran como beneficiarios de numerosas inversiones y propiedades tuyas. El apartamento donde reside Diego, el vehículo que conduce, incluso su cuenta bancaria, recibe transferencias mensuales automáticas tuyas, que ellos ignoraban». «Excelente», le contesté. «Deseo que revoques todos esos beneficios de inmediato, que se sostengan por sí mismos como los adultos independientes que aseguran ser». Ezequiel asintió visiblemente complacido con el caso.
Además, he estado indagando en sus finanzas personales. Sin tus aportaciones secretas, Diego no podrá sostener su nivel de vida ni siquiera por 3 meses. El apartamento donde habita está registrado a tu nombre. Legalmente, él es únicamente un ocupante sin contrato. Esa misma tarde, Cecilia apareció en el hotel implorando una reunión. La atendí en el vestíbulo públicamente para evitar cualquier escena melodramática. «Teresa, te lo suplico», me rogó con ojos llorosos. «Debes comprender nuestra situación. Diego perderá su empleo. No tenemos dónde vivir si nos quitas el apartamento. Tenemos deudas, obligaciones». «Qué curioso», respondí con frialdad absoluta. Ahora les preocupan las repercusiones económicas. Cuando perdí mi trabajo hace 3 meses, su principal inquietud fue cómo deshacerse de mí, no cómo ayudarme. Cuando creyeron que carecía de recursos, optaron por la humillación pública. Ahora que saben de mi solvencia económica, vienen con lágrimas fingidas. Diego apareció tras ella visiblemente derrotado. «Mamá», susurró, «reconozco que cometimos errores imperdonables, pero somos tus hijos, tu propia sangre. No puedes arruinar nuestras vidas de esta manera». Mi carcajada resonó por todo el vestíbulo del hotel. «Arruinar sus vidas». Qué interesante elección de palabras. No estoy arruinando nada. Simplemente retiro el apoyo que ustedes daban por garantizado. Fueron ustedes quienes decidieron que Teresa, la empleada doméstica, no merecía un lugar en su mesa. Perfecto. Ahora experimentarán la vida sin Teresa, la inversionista que sostenía sus lujos desde la oscuridad. Aprenderán a subsistir con sus propios medios como yo lo hice durante 4 décadas mientras los mantenía. Cecilia intentó una última estrategia desesperada. «Teresa, si expones esto públicamente, si nos despojas de todo, también sufrirás. La gente pensará que eres una madre despiadada que abandona a sus hijos». Mi sonrisa se tornó más gélida. «Querida Cecilia, el mundo ya sabe perfectamente quién abandonó a quién». Los videos circulan por todas las redes sociales. Todo el mundo presenció cómo intentaron expulsarme de mi propio restaurante. Esa noche, desde mi suite, contacté a Elías para planificar los siguientes movimientos. Los medios solicitaban entrevistas exclusivas. Productores televisivos ofrecían realizar documentales sobre mi historia. Editores de revistas querían publicar artículos sobre cómo construí mi imperio en secreto mientras trabajaba como empleada doméstica. Pero yo tenía aspiraciones mayores. No era simplemente venganza. Se trataba de reconstruir mi existencia sin las sanguijuelas emocionales que habían estado agotando mi energía por décadas. Se trataba de demostrar que una mujer de 69 años podía reinventarse y emerger más fuerte que nunca. Al día siguiente, iniciaría la siguiente fase de mi plan. Diego y Martín descubrirían que subestimar a su madre había sido el error más costoso de sus vidas. La guerra digital estalló cuando Diego y Cecilia intentaron controlar la narrativa en redes sociales. En un acto de desesperación publicaron un video lacrimógeno en Instagram, retratándose como víctimas de una madre vengativa y manipuladora. Diego alegaba que yo había ocultado mi fortuna para ejercer control psicológico, mientras Cecilia, entre sollozos, declaraba que una verdadera madre nunca abandonaría a sus hijos por un simple malentendido. El video se viralizó en cuestión de horas, pero la reacción del público fue devastadora. Los comentarios eran implacables. La gente no había olvidado las imágenes de ellos echándome del restaurante, sugiriéndome que McDonald's era un lugar más apropiado para alguien de mi nivel social. Sus intentos de victimización solo empeoraron su imagen pública. Pero yo guardaba un as bajo la manga que ellos desconocían.
Durante años, cada visita a mi departamento, cada comentario despectivo sobre mi trabajo o estilo de vida, cada conversación había quedado registrada en grabaciones. No lo hice por maldad, sino porque mi memoria comenzaba a fallar y quería preservar las palabras importantes de mis hijos. Jamás imaginé que esas grabaciones se convertirían en mi mejor defensa. Ezequiel me ayudó a crear mi propio canal de YouTube. A mis 69 años me transformé en influencer por necesidad. Mi primer video titulado La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo lo publiqué un jueves por la noche. Para el amanecer del viernes ya contaba con 500.000 de reproducciones. En el video exponía las grabaciones donde Diego me calificaba como una carga económica. Cecilia ridiculizaba mi vestimenta frente a sus amigas y Martín sugería que mi presencia avergonzaba a la familia ante visitas importantes. La grabación más reveladora era de 3 semanas antes del incidente del restaurante Diego. Fingiendo una visita casual, había venido a inspeccionar mis finanzas para calcular el costo de internarme en un asilo de ancianos. En el audio se escuchaba con total claridad cómo inspeccionaba mis cajones en busca de estados de cuenta bancarios, mientras comentaba con frialdad que las personas de mi edad frecuentemente desarrollaban demencia, y era crucial que la familia tomara control de sus bienes antes de que los despilfarraran. La reacción del público fue instantánea y demoledora para mis hijos. Teresa Justicia se convirtió en tendencia mundial. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre hijos desagradecidos, padres abnegados y familias disfuncionales. Mi historia había resonado con un dolor universal en las relaciones familiares. Los medios internacionales empezaron a contactarme sin cesar. CNN solicitó una entrevista en exclusiva. Univision me propuso un especial de 60 minutos. Netflix se aproximó con una oferta para realizar un documental sobre mi vida. De pronto, Teresa, la exempleada doméstica, se había transformado en un ícono mundial de la dignidad materna y la justicia intergeneracional. Mientras tanto, las repercusiones para Diego y Cecilia se intensificaban exponencialmente. El banco donde Diego trabajaba emitió un comunicado oficial, desligándose por completo de él. No podían permitirse que su nombre corporativo estuviera vinculado con alguien que había humillado públicamente a su madre anciana. Su despido se hizo permanente. Cecilia perdió su empleo en la galería de arte donde trabajaba medio tiempo. Los propietarios, un matrimonio de edad avanzada y acaudalado, se sintieron personalmente indignados por su conducta hacia mí. Su círculo social la había aislado totalmente. Ninguna de sus antiguas amistades contestaba sus llamadas. Martín intentó desvincularse públicamente de sus hermanos compartiendo un video donde se disculpaba y aseguraba haber estado en contra del maltrato desde el principio. Pero yo tenía grabaciones donde él participaba activamente en las conversaciones sobre internarme en un asilo donde se burlaba de mis intentos por vestir elegantemente para sus eventos familiares. Su video de disculpas se volvió viral por motivos equivocados. La sociedad lo tachó de cobarde por intentar salvarse, sacrificando a sus hermanos por mentir descaradamente, cuando existían grabaciones que probaban su participación. Estela, su pareja, terminó la relación después de que el escándalo impactara su carrera como docente. Los padres de sus alumnos se negaban a que sus pequeños recibieran educación de alguien vinculada a una familia que abusaba de personas mayores. El rechazo social se tornó insoportable para ella. El viernes en la noche recibí una llamada angustiada de los 3. Lo habían perdido todo: empleo, relaciones, prestigio, amistades. Me rogaban reunirnos para buscar alguna solución. Querían que eliminara las grabaciones, que filmara un video
conjunto hablando de reconciliación familiar que detuviera la exposición mediática que, según ellos, estaba arruinando sus existencias. Les indiqué que podíamos vernos el sábado en la terraza en mi establecimiento, en mi espacio bajo mis condiciones. No para reconciliarnos, sino para que escucharan los términos bajo los cuales podríamos existir en el mismo mundo, sin que yo siguiera revelando públicamente cada uno de sus actos despreciables. Llegaron a tiempo devastados física y mentalmente. Diego había adelgazado 20 libras en 7 días. Cecilia mostraba un rostro demacrado y había renunciado totalmente a su pretendida elegancia. Martín parecía la sombra de lo que fue. Se acomodaron ante mí en la misma mesa donde una semana antes habían intentado humillarme. La ironía resultaba exquisita. Ahora eran ellos quienes desentonaban en ese lugar exclusivo. Ahora eran ellos quienes se veían fuera de lugar, incómodos, vencidos. Tenían una última posibilidad de redimirse. Pero las condiciones serían muy precisas, muy degradantes y absolutamente innegociables. Los observé sentados frente a mí, como cachorros castigados, y experimenté una extraña mezcla de dominio y melancolía. Estos eran los bebés que había sostenido en mis brazos, los niños a quienes había narrado cuentos, al acostarlos los adolescentes por quienes había doblado turnos para cumplir sus antojos. Ahora eran suplicantes desesperados implorando misericordia a la mujer que habían intentado destruir. Con voz firme y controlada, les comuniqué que escucharían mis condiciones sin interrupciones. Como primera exigencia, deberán grabar un video público de disculpas, detallando específicamente cada una de sus faltas. Sin ambigüedades ni palabras suaves. Tendrán que describir con precisión cómo me maltrataron, por qué sus acciones fueron incorrectas y por qué merecen las consecuencias actuales. Diego intentó objetar, pero mi mirada severa lo silenció. La segunda condición: reembolsarán hasta el último centavo invertido en sus vidas durante estos 20 años. El apartamento, los vehículos, las ceremonias nupciales, los estudios universitarios, los viajes vacacionales, absolutamente todo. Mi representante legal ya realizó el cálculo total incluyendo intereses, $2.800.000. El semblante de Cecilia se transformó en pura angustia. «Teresa, eso es inalcanzable», murmuró. «No disponemos de tales recursos». «Evidentemente no», repliqué, «porque jamás aprendieron a generarlos. Han sido parásitos de mi esfuerzo por décadas. Tercero, trabajarán para saldar esa deuda. Poseo diversos negocios que requieren personal de aseo, mantenimiento y cocina. Comenzarán desde la base como empleados con salario básico». Martín finalmente se atrevió a hablar. «Mamá no puede forzarnos a trabajar como empleados domésticos», completé. «Como lo que fui durante 40 años para mantenerlos. Exactamente así comprenderán lo que significa despertar al amanecer, laborar hasta que las manos duelan, regresar sin energías». Cuarto, proseguí, habitarán en el mismo edificio donde los crié. Apartamentos reducidos, vecindarios humildes, transporte colectivo. Experimentarán precisamente las condiciones que yo soporté mientras ustedes gozaban de comodidades pagadas con mi sacrificio. Cecilia estalló en llanto descontrolado. «Esto es pura venganza», gimoteó. «Es crueldad». «No, querida», respondí. «Esto es justicia». Venganza habría sido abandonarlos en la calle sin posibilidad de redención. Les estoy ofreciendo una oportunidad de redención, pero será por el camino más arduo. Quinto, deberán someterse a terapia familiar obligatoria.
no con el fin de una reconciliación inmediata, sino para comprender la magnitud del daño que han infligido. Sexto, realizarán servicio comunitario en residencias de ancianos. Atenderán a personas de mi edad que fueron descartadas por sus familias, para que entiendan claramente en lo que pretendían convertirme. Diego intentó intervenir. Mamá, seamos sensatos, estas condiciones son imposibles de cumplir. Es demasiado severo. Mi carcajada resonó por todo el establecimiento. Severo fue sugerir McDonald's cuando vine a cenar con mi familia. Severo fue conspirar para recluirme en un asilo sin mi consentimiento. Severo fue avergonzarme públicamente en mi propio establecimiento. Séptimo, proseguí inflexible. Firmarán documentos legales renunciando a todo derecho sobre mi patrimonio tras mi fallecimiento. No heredarán absolutamente nada. Mi patrimonio será destinado a organizaciones benéficas que verdaderamente apoyen a madres trabajadoras y ancianos desamparados. El mutismo que siguió fue total. Los tres intercambiaron miradas evaluando mentalmente si les quedaba alguna alternativa. Su terror estaba justificado. Sin mi respaldo económico encubierto, sin empleo, sin círculos sociales, enfrentaban la bancarrota total. Octavo, si alguno intenta manipular esta situación, filtrar información a los medios para victimizarse o incumplir cualquiera de estas condiciones, revelaré el resto de las grabaciones que poseo. Y créanme, tengo material suficiente para aniquilar cualquier esperanza de rehabilitación social que pudieran tener. Cecilia alzó la mirada con ojos suplicantes. ¿Por cuánto tiempo deberíamos cumplir todo esto hasta que consideres que hemos aprendido? Respondí. Podrían ser meses, podrían ser años. Depende de ustedes. Demostrarme un cambio genuino, no solo fingir arrepentimiento por desesperación. Noveno, se mudarán inmediatamente esta misma semana. Ezequiel ya tiene preparados los contratos de arrendamiento para sus nuevos apartamentos. Son espacios sencillos pero dignos, parecidos a donde yo residía cuando ustedes eran pequeños. Aprenderán a vivir con recursos limitados, a dar valor a cada peso que consigan. Décimo y último punto. Trabajarán 6 días semanales en mis empresas supervisados por gerentes que me reportan directamente. No recibirán privilegios especiales por ser mis hijos. Al contrario, serán evaluados con mayor rigor que cualquier otro empleado. Martín, con la voz entrecortada, preguntó: «Si cumplimos con todo esto, ¿nos perdonarás de verdad? ¿Volveremos a ser una familia?» Lo observé fijamente antes de contestar. «No lo sé, Martín. El perdón no es algo que se pueda garantizar. Se obtiene día tras día con acciones coherentes, con verdadera humildad, con transformaciones profundas del carácter. Ustedes destruyeron algo que requirió décadas para construirse. Reconstruirlo, si acaso es posible, requerirá muchísimo tiempo». Diego expresó lo que todos pensaban. ¿Y si rechazamos estas condiciones? Mi sonrisa fue glacial. Entonces proseguiré con la campaña mediática. Publicaré el resto de las grabaciones. Los videos donde se burlan de mi vestimenta, se ríen de mis intentos por encajar en su círculo social, planean cómo deshacerse de mí. Créanme, tengo material suficiente para mantener este escándalo activo por años. Los tres se miraron otra vez. Sabían que no tenían alternativa. Era aceptar mis términos o enfrentar la destrucción total sin chance de redención. Tras 2 horas de tenso silencio, Diego fue el primero en pronunciarse. «Aceptamos», susurró con voz quebrada. «Aceptamos todas tus condiciones». Cecilia y Martina se sintieron vencidos. No tenían opción y lo sabían. ¿Era esto la ruina absoluta sin posibilidad de salvación? Ezequiel
que aguardaba en una mesa cercana, se aproximó con los contratos ya listos. Cada cláusula estaba especificada, cada condición legalmente documentada. No habría espacio para confusiones o manipulaciones futuras. Firmaron con manos temblorosas, determinando su destino para los próximos años. El lunes por la mañana comenzó su nueva realidad. Diego fue asignado al equipo de limpieza de las oficinas corporativas. El mismo hombre que días atrás lucía trajes costosos, ahora vestía un uniforme azul sencillo y transportaba implementos de aseo. Sus antiguos compañeros del banco lo observaban mientras limpiaba los pisos del vestíbulo, y la vergüenza en su mirada era evidente para cualquiera que pasara. Cecilia fue destinada a trabajar en la cocina de la terraza, precisamente el restaurante donde había mostrado su desprecio. Comenzó con las tareas más básicas: lavar platos, preparar vegetales y limpiar las parrillas engrasadas. Sus manos, antes protegidas por tratamientos de belleza y manicuras semanales, ahora sufrían las consecuencias del detergente industrial y los cortes accidentales con los utensilios de cocina. Martín fue designado al mantenimiento de los inmuebles. Se ocupaba de reparaciones de plomería, pintura de paredes y jardinería. El esfuerzo físico lo dejaba completamente agotado cada noche. Por primera vez experimentaba lo que significaba ganarse el sustento con esfuerzo real. Los primeros días fueron especialmente duros para todos. Sus cuerpos no estaban preparados para la intensidad del trabajo manual. Diego sufría dolores lumbares por la posición al limpiar. Cecilia ocultaba su llanto por las quemaduras que el aceite dejaba en su piel. Martín desarrolló durezas en sus manos, antes solo familiarizadas con equipos de oficina. Pero el verdadero desafío no era físico, sino social. Los comensales reconocían a Cecilia de los videos virales y la fotografiaban mientras trabajaba. Las imágenes se difundían en redes con comentarios mordaces sobre su caída. Diego enfrentaba la curiosidad de sus ex colegas. Algunos visitaban el edificio solo para verlo en sus nuevas labores, confirmando el cambio del exitoso banquero a conserje. Sus fotos circulaban en grupos de mensajería con textos como «Vean el final del que rechazó a su madre». Mientras tanto, me establecí en una mansión del sector más privilegiado, una propiedad adquirida tiempo atrás que había mantenido desocupada para no revelar mi verdadera posición económica, ahora liberada de mantener la apariencia de empleada doméstica humilde. Podía vivir abiertamente, según mi verdadera capacidad económica. La residencia contaba con 10 habitaciones espaciosas, jardines exuberantes, una piscina cristalina y una vista espectacular de la ciudad. Representaba todo aquello que había anhelado durante las décadas que viví en apartamentos modestos trabajando en hogares ajenos. Por primera vez en 4 décadas, era yo quien tenía personal doméstico a mi servicio, invirtiendo los roles que había desempeñado toda mi vida. Contraté a Juana, una señora de 50 años que se había quedado sin empleo durante la crisis sanitaria y necesitaba una oportunidad laboral. A diferencia del trato que recibí de mis hijos, le ofrecí a Juana respeto, un salario digno, cobertura médica completa y una habitación confortable en la propiedad. Quería demostrar que el poder económico no necesariamente corrompe la empatía humana. Mi presencia en medios internacionales seguía generando repercusión. Participé en programas reconocidos como Oprah, Ellen y diversos especiales de CNN. Mi historia se convirtió en inspiración para millones de mujeres mayores que se sentían invisibilizadas o menospreciadas por sus familias. Recibía constantemente correspondencia de mujeres compartiendo sus propias vivencias de sacrificio maternal no valorado. Fundé la organización Madres Invisibles, dedicada a brindar asistencia legal y financiera a mujeres de edad avanzada que enfrentaban abandono familiar
o explotación económica por parte de sus hijos adultos. La acogida fue extraordinaria, revelando que mi experiencia era un fenómeno social más frecuente de lo que se reconocía públicamente. Transcurridos 2 meses de trabajo obligatorio, mis hijos solicitaron un encuentro. Expresaron su deseo de mostrarme su transformación y las lecciones aprendidas. Los recibí en mi nueva residencia, así en el salón principal con vista a los jardines. Era fundamental que presenciaran el contraste entre mi actual prosperidad y sus nuevas circunstancias modestas. Llegaron exhaustos, con manos lastimadas, uniformes manchados y una humildad nunca antes vista en ellos. Diego tomó la iniciativa. Mamá, estos 2 meses han sido los más duros de nuestras vidas. Hemos comprendido el significado de tu trabajo, el sacrificio que realizaste por nosotros. Nunca lo habíamos valorado realmente. Cecilia, derramando lágrimas sinceras por primera vez, intervino. Mamá Teresa, reconozco mi crueldad hacia ti. Te traté como si fueras inferior a nosotros. Ahora que trabajo en la cocina y experimento lo extenuante que es esta labor, comprendo que jamás debí menospreciar tu trabajo. Martín, visiblemente conmovido y con la voz entrecortada, apenas logró articular: Mamá, te ruego me perdones. Me comporté como un cobarde cuando más necesitabas mi apoyo. No sé si algún día podrás perdonar mis acciones, pero quiero que sepas que cada día trabajo con el propósito de enmendar el daño que te causé. Los observé en silencio, analizando la autenticidad de sus palabras, considerando si esta vez era diferente o solo otra manipulación desesperada. El tiempo revelaría la verdad. Medio año después de ese encuentro, una transformación genuina se había manifestado en mis hijos. No era únicamente el agotamiento físico del trabajo arduo, sino un cambio profundo en su esencia. Diego había desarrollado una auténtica humildad. En su labor de limpieza de oficinas trataba con igual respeto a todos, desde ejecutivos hasta personal de seguridad. Había comprendido que todo trabajo honesto merece dignidad. Cecilia se había convertido en una empleada ejemplar en la terraza. Los chefs la respetaban por su dedicación, puntualidad y perfeccionismo en la limpieza. Había aprendido el verdadero valor del dinero, comprendiendo el esfuerzo que requiere ganarlo. Martín descubrió una vocación inesperada en el mantenimiento. Desarrolló habilidades manuales desconocidas y encontró satisfacción genuina en reparar lo deteriorado. Sus compañeros lo respetaban por su humildad, a pesar de su formación universitaria. Pero la transformación más significativa surgió durante su trabajo voluntario en asilos. Ver ancianos de mi edad, abandonados por sus familias, les mostró un reflejo doloroso de lo que casi me hacen. Diego me relató con lágrimas sobre un anciano de 70 años que esperaba visitas que nunca llegaban, sobre una señora que atesoraba fotografías de hijos que llevaban años sin contactarla. Un domingo por la tarde, recibí una llamada sorprendente de la directora del asilo donde mis hijos realizaban su labor voluntaria. Señora Teresa, comenzó con voz emocionada. Necesito compartirle algo extraordinario. Sus hijos han creado vínculos especiales con varios de nuestros residentes. Diego dedica sus fines de semana a compartir partidas de ajedrez con don Isaías, quien llevaba 3 años sin recibir visitas. Cecilia ha transformado la vida de doña Estela, quien sufría de depresión, enseñándole el arte de la cocina. Martín se ha convertido en el ángel guardián de los residentes, reparando sus pertenencias sin que nadie se lo solicite. Esta revelación tocó mi corazón de una manera inesperada. No era una actuación calculada para impresionarme, pues ellos desconocían que yo me enteraría. Era una transformación auténtica nacida de su contacto directo con la realidad del abandono en la vejez.
8 meses después del episodio en el restaurante, tomé una decisión que no había contemplado. Los invité a cenar no en la terraza ni en un lugar neutral, sino en mi nuevo hogar. Al verlos llegar noté inmediatamente su transformación física. Sus cuerpos, aunque más delgados, irradiaban fortaleza, su piel curtida por el trabajo al aire libre, y sus manos, aunque callosas, transmitían seguridad. Juana preparó una cena sencilla pero reconfortante. Durante la velada mantuvimos conversaciones profundas, como no lo hacíamos en años. Compartieron sus experiencias laborales, las personas que habían conocido, las lecciones que la vida les había enseñado. No había falsedad, no había engaños, no había intentos de manipulación. Eran diálogos sinceros entre personas auténticas. Diego me pidió perdón nuevamente, pero esta vez con una sinceridad palpable. «Mamá», expresó con emoción, «no busco tu perdón por necesidad económica o por añoranza de mi vida anterior. Te pido perdón porque finalmente comprendo el daño que te infligí. Entiendo que te arrebaté la dignidad que construiste durante 40 años de esfuerzo». Cecilia compartió algo inesperado. «Teresa, he estado reflexionando sobre un cambio de carrera. Deseo estudiar gastronomía formalmente. Mi experiencia en la cocina de tu restaurante despertó una pasión que desconocía. No quiero volver a ser aquella persona superficial». Martín fue quien habló con mayor franqueza. «Mamá», continuó Martín con voz sincera, «sé que quizás nunca recuperemos por completo tu confianza, pero quiero que entiendas que estos meses han sido los primeros en mi vida adulta donde realmente me siento orgulloso de la persona en la que me he convertido. El trabajo honrado me ha brindado una dignidad que jamás experimenté cuando dependía de tu dinero». Al concluir la cena tomé una decisión que había estado meditando durante varias semanas. Les comuniqué que tenían la libertad de dejar sus trabajos en mis negocios, si así lo deseaban. Ya habían completado 8 de los 12 meses que inicialmente establecí, y su transformación era innegable. Para mi asombro, los 3 expresaron su deseo de continuar. Diego manifestó su intención de seguir como conserje hasta completar el año entero. Cecilia solicitó mantener su puesto en la cocina de la terraza, mientras cursaba sus estudios de gastronomía. Martín expresó su deseo de continuar con el mantenimiento, pues había descubierto su verdadera vocación. Un año después del acontecimiento que transformó nuestras vidas para siempre, organizamos una cena familiar auténtica, esta vez en la cocina del restaurante de la terraza, no en el comedor lujoso. Cecilia preparó la comida. Martín había restaurado la mesa donde cenamos y Diego había dejado cada rincón impecable. No fue una reconciliación perfecta. Las heridas profundas necesitan tiempo para cicatrizar completamente, pero representaba un inicio genuino. Por primera vez en décadas compartía la mesa con personas que me valoraban por mi esencia, no por mis recursos. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi residencia, reflexioné sobre el año transcurrido. Había perdido hijos que en realidad eran desconocidos, pero había encontrado personas auténticas dignas de conocer. Había perdido parásitos emocionales, pero había ganado una familia que se había ganado su lugar. No me arrepentía de haberlos criado. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe ejercerse a costa del autodaño, que el amor maternal verdadero a veces requiere impartir lecciones dolorosas para formar seres humanos íntegros. A mis 70 años, había aprendido que nunca es tarde para exigir el respeto merecido. 5 años han transcurrido desde aquella noche que transformó el rumbo de nuestras vidas irreversiblemente. Hoy, mientras plasmo estas palabras desde mi despacho con vista al jardín, que tanto aprecio, puedo afirmar con absoluta convicción
que la decisión más desafiante de mi existencia se convirtió en la más emancipadora. Diego jamás retornó al sector bancario. Tras finalizar su año como conserje, optó por formarse en administración hotelera y actualmente gestiona 2 de mis establecimientos más modestos. No por concesión mía, sino por mérito propio, ascendiendo desde la base y dominando cada faceta del negocio. Sus colaboradores lo respetan profundamente porque comprende a la perfección cada tarea que les encomienda. Se separó de Cecilia hace 2 años, no por animosidad, sino porque ambos habían evolucionado en direcciones tan distintas que la compatibilidad se había desvanecido. Ella había descubierto su vocación en la gastronomía mientras él había aprendido a valorar la autenticidad por encima del estatus social. Fue una disolución cordial entre 2 personas que maduraron siguiendo caminos diferentes. Cecilia se tituló como chef profesional y ahora dirige la cocina de la terraza. Su metamorfosis ha sido la más notable de todas. Aquella mujer que anteriormente criticaba mi vestimenta, ahora porta con dignidad su uniforme de cocina marcado por el esfuerzo y la dedicación. Su cocina ha alcanzado reconocimiento a nivel nacional y diversos restaurantes prestigiosos le han propuesto posiciones mejor remuneradas, pero ella prefiere permanecer donde aprendió el auténtico significado del trabajo. Contrajo matrimonio con uno de los proveedores del restaurante, un hombre genuino que valora su compromiso y su historia de transformación. Tienen una pequeña esperanza mi primera nieta verdadera no por vínculos biológicos, sino por nacer en una familia que comprende el valor de las relaciones auténticas. Martín halló su complemento ideal en el trabajo comunitario. Conoció a Carmen, una trabajadora social en uno de los asilos donde realizaba voluntariado. Se casaron hace 1 año, en una ceremonia sencilla, pero repleta de amor sincero. Juntos establecieron una empresa de mantenimiento especializada en adaptar residencias para adultos mayores. Su labor les proporciona un sentido de propósito y les permite obtener ingresos suficientes para mantener una vida digna. Ahora tengo 3 nietos adicionales, los hijos de Martín y Carmen mellizos, de 2 años, que inundan mi hogar de alegría cada domingo durante nuestros almuerzos familiares. Observar a Martín en su rol de padre me ha revelado al hombre que siempre tuvo el potencial de ser, pero que las circunstancias de la vida le habían impedido manifestar. Mi fundación Madres Invisibles ha logrado una expansión internacional significativa. Contamos con presencia en 12 países y hemos conseguido ayudar a más de 10.000 mujeres de edad avanzada a recuperar su dignidad y derechos fundamentales. El caso que me llena de mayor orgullo es el de una anciana de 80 años en Colombia, cuyos descendientes la habían internado sin su consentimiento para apropiarse de su vivienda. Nuestro equipo legal no solo logró recuperar su propiedad, sino que también estableció un precedente jurídico que ahora protege a otros adultos mayores en situaciones análogas. He publicado 3 obras literarias sobre mi trayectoria. El primer libro, La empleada invisible, se transformó en un éxito editorial internacional y fue adaptado como serie por Netflix. Los ingresos generados por los derechos de la historia, que ascienden a millones de dólares, se destinan íntegramente a la fundación. Resulta paradójico que el relato de mi humillación se haya convertido en fuente de dignidad para miles de mujeres. Juana, quien comenzó como mi empleada doméstica, se ha convertido en mucho más. Es mi compañera de hogar confidente y familia elegida. Cuando sus nietos la visitan mi casa, se llena de una alegría que nunca experimenté cuando mis propios hijos eran pequeños, pues esta relación se fundamenta en el respeto mutuo, no en la obligación o la culpa. A mis 74 años gozo de una salud excepcional.
Practico yoga cada mañana en mi jardín, nado en mi piscina y viajo constantemente impartiendo conferencias sobre la dignidad en la vejez y las relaciones familiares saludables. Poseo más vitalidad ahora que cuando trabajaba como empleada doméstica, porque finalmente vivo para mí misma, no únicamente para los demás. Mis hijos y yo compartimos una cena mensual, no por obligación, sino por el genuino placer de estar juntos. Nuestras conversaciones fluyen. Naturalmente, nuestras risas brotan del corazón y nuestro amor es el resultado de un esfuerzo mutuo, no algo que damos por hecho. Cuando Esperanza me llama abuela Tere, con esa sonrisa radiante que ilumina cada rincón, siento una conexión especial que supera cualquier expectativa previa sobre la abuelidad. El restaurante que fundamos se ha transformado en un símbolo de renovación personal. Mantenemos una política firme de contratar a personas que buscan una segunda oportunidad, madres solteras, adultos mayores, que perdieron sus empleos, exconvictos que desean reintegrarse a la sociedad. La terraza no es simplemente un negocio exitoso, sino una comunidad donde la dignidad se construye día a día. Elías, quien fue mi socio más cercano, se retiró el año anterior. Durante su celebración de despedida compartió palabras que atesoro Teresa durante nuestros 15 años juntos. Jamás vi a la empleada doméstica humilde que pretendía ser. Siempre reconocí a la empresaria brillante que realmente eras. Solo esperaba que tú también lo descubrieras. He perdonado completamente a mis hijos, no porque haya olvidado el pasado. Los he perdonado porque eligieron transformarse, porque se esforzaron por merecer ese perdón, porque se convirtieron en individuos dignos de mi amor y respeto. El perdón no fue gratuito, sino el fruto de años de esfuerzo sincero de su parte. Mis asesores legales han propuesto actualizar mi testamento para reincorporar a mis hijos. He decidido legarles una porción de mi patrimonio, aunque la mayoría se destinará a la fundación. Han aprendido a sostenerse por sí mismos, y esa autonomía los ha fortalecido. Esta mañana, disfrutando mi desayuno en la terraza, medité sobre la pregunta recurrente de los periodistas. ¿Me arrepiento de haber implementado medidas tan severas? Mi respuesta permanece invariable. No. En ocasiones el amor verdadero exige tomar decisiones aparentemente duras, pero necesarias para el crecimiento personal. No me arrepiento de mi rol como madre. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad no debe ejercerse a costa del sacrificio personal. Que el respeto maternal no es un derecho automático, sino un privilegio que se cultiva con acciones coherentes y consistentes. A las madres que inician su camino les aconsejo, amen a sus pequeños lo suficiente para mostrarles que toda relación sana requiere reciprocidad, que el amor sin respeto es solo manipulación encubierta y que su valía personal jamás debe medirse por la cantidad de sacrificios realizados. Hoy me reconozco como una mujer íntegra, no simplemente como una madre abnegada.